Posteriormente, el Pleno de la Cámara de Diputados conoció la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El presidente de la Comisión de Gobernación destacó la importancia de esta ley. Fortalece el sistema democrático mexicano y dan un paso determinante en garantizar los principios que rigen la materia electoral, es decir, la certeza, la imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. Algunos puntos de la minuta establecen como autoridades aplicadoras de la ley al INE, o sea, al Instituto Nacional Electoral, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organismos públicos locales, autoridades jurisdiccionales en la materia y las cámaras, tanto de diputados como el Senado de la República. Además, promueve la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener así accesos a cargos de elección popular. El diputado Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano presentó una moción suspensiva a este dictamen tras afirmar que pocos conocen el contenido del documento, por lo que es importante un análisis profundo. Este dictamen no es producto del consenso. Este dictamen es producto del arrebato, de la gandalle y del oportunismo político. Es un vulgar trueque, una moneda de cambio, entregar la reforma política electoral por la reforma energética que representa el botín mayor, el del saqueo del petróleo, el robo del siglo. Nosotros razonamos siempre nuestros votos, acudimos a este tipo de procedimientos de moción suspensiva porque confiamos en el juicio final de la historia. Nueva Alianza destacó que el dictamen es producto de importantes acuerdos y que el resultado es positivo porque dotará de instrumentos integrales y eficientes que regularán las distintas instituciones electorales y abonará además a la transparencia. La colaboración con la autoridad fiscal permitirá sin duda, a través de la inteligencia financiera, un mejor seguimiento del manejo de los recursos en los procesos electorales. El Partido del Trabajo reiteró que este dictamen a la ley violenta el proceso legislativo ante la ausencia de un verdadero análisis. Señaló además que su voto sería en contra de la nueva ley. No se engañen, diputados de la supuesta oposición al Partido Revolucionario Institucional. Las reglas que ahora anuncian con bombo y platillo, reitero, es un gatopardismo que no garantiza un marco de competencia electoral equitativo, transparente y público. Con la reforma no se logra contener a los poderes fácticos en las entidades federativas, no se logra la supuesta autonomía de los órganos electorales locales del poder de los gobernadores de los estados y de los caciques regionales. Continuamos correctamente hacia la balcanización. Movimiento Ciudadano señaló que en la ley se imponen una mayor cantidad de barreras a los ciudadanos que buscan candidaturas independientes para puestos de elección popular. Al respecto, el diputado Alfonso Durazo Montaño dijo que el proyecto representa una regresión más que una evolución. El tema de las candidaturas independientes es paradigmático. Se reconocen como derecho, pero se hace todo lo posible para que no sea una opción factible. En materia de derechos políticos no basta que se reconozcan, es imprescindible contar con la oportunidad efectiva y real de poder ejercerlos. No se trata de que los requisitos sean franqueables, sino de que los derechos sean accesibles. Será más fácil organizar un partido político y lograr su postulación a la presidencia de la República que lograr el registro como candidato independiente a la presidencia de la República. El Partido Verde Ecologista señaló que la democracia avanza y que las elecciones se han vuelto dinámicas. El diputado Ricardo Astudillo Juárez destacó algunos de los fundamentos del dictamen, como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y señaló además que se pone al servicio de los ciudadanos todo lo que tiene que ver en materia electoral. La participación del Instituto Nacional Electoral en las elecciones de los estados, cuando ellos lo requieran, y que garanticen
la seguridad y certeza de que ningún municipio, en la situación que se encuentre, deje de tener elecciones, eso es un gran avance también para nosotros. Y esta facultad del Instituto Nacional Electoral para establecer estos mecanismos, nosotros lo apoyamos. En su oportunidad, el PRD reconoció que el dictamen representa avances importantes, pero aseguró que también tiene indicios de origen que son fruto de irresponsabilidades. Se pronunció en contra de temas como la pensión vitalicia para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Están quienes aprobaron esto, quienes avalaron esto, están comprando la voluntad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que actúen a modo de acuerdo a los intereses de quienes les promueven este favor. Acción Nacional reiteró que no se pueden negar los avances en materia electoral. Señaló que el dictamen también faculta el voto de los mexicanos en el extranjero con acciones como la credencialización y el voto electrónico. Además, afirmó que se avanza en el combate a la compra de votos. Es que no podrán los partidos políticos entregar ningún utilitario por el cual se prometa un bien o un servicio, de tal manera que este tipo de tarjetas que se reparten para comprar votos o para garantizar un pago a operadores electorales ya no se podrán implementar, ya no se podrán utilizar en los procesos electorales. El PRI destacó que con el dictamen los procesos electorales se realizarán de manera homogénea y con certeza jurídica. Señaló además que la minuta es muy valiosa porque es producto de la pluralidad y que las reformas conducen a la consolidación del Estado democrático y de derecho. El INE tendrá otras atribuciones de carácter especial, como son la asunción, la atracción y la delegación de funciones que posibilitará la uniformidad de criterios en la preparación y realización de los comicios locales. Se crean para efecto dos nuevas comisiones, la de fiscalización y la de vinculación con los organismos públicos locales. Se implementa también el servicio profesional electoral para contar con personal debidamente calificado a nivel federal y local. En el ejercicio de esta tan importante función del Estado. Los legisladores subieron a tribuna para externar sus posturas a favor y en contra de la minuta discusión. Una reforma electoral como esta depende de la izquierda, del centro o de la derecha para que pueda ocupar un lugar en la historia política de este país. Lo primero, precisamente en nuestra calidad de diputados plurinominales y de miembros de grupos de minoría, es nuestra responsabilidad venir aquí y señalar no solamente las fallas de esta reforma, sino su tendencia autoritaria, centralista y opaca. Es por ello que es necesario emparejar el terreno para evitar que las contiendas electorales se ganen a base de billetazos, que haya una supervisión constante y preventiva, ex ante, para evitar que estas prácticas sucedan, y no cuando ya es demasiado tarde y las elecciones han concluido. Señor presidente, al pueblo, a los ciudadanos, ni les va ni les viene esta reforma. La reforma política, la reforma electoral. A quien le interesa en realidad es a los políticos, a los partidos políticos, y la han hecho a su conveniencia. Esta asamblea hoy se encuentra ante una dicotomía, y me apuro, presidente. Tolerar una inconstitucionalidad o salvar el cumplimiento a una norma constitucional que tiene por objeto el mantenimiento de la democracia en México. Es imperativo que aprobemos la legislación que regirá los procesos electorales, pero sobre todo que dotemos de contenido a aquellos principios que con tanta vehemencia defendimos y quedaron plasmados en la reforma constitucional. Diputados de oposición solicitaron subir a tribuna para rectificación de hechos.
Desde ahí realizaron serias observaciones a uno de los cambios propuestos, aprobados por el Senado, que establece la posibilidad de otorgar pensión vitalicia a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Además de que se criticó que el Senado haya clausurado su periodo extraordinario, anulando la posibilidad de realizar cambios al dictamen. Luego de dar lectura a más de 70 reservas, se procedió a la votación del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, quedando aprobado por 381 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 381 votos. Durante poco más de 6 horas se presentaron alrededor de 70 reservas, pero no se aceptó su discusión, por lo que finalmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue aprobada con 326 votos a favor, 101 en contra y 2 abstenciones. Así se dio paso a las reservas del apartado 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativas al haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior. Fue el PRD quien argumentó que esta reforma no se contempló para el periodo extraordinario. Efectivamente, el día de hoy se viola de una manera flagrante la Constitución de nuestro país. Este artículo, el cual yo me estoy reservando, no debió de haberse votado, derivado de que no estaba considerado en lo que la Comisión Permanente aprobó para esta sesión extraordinaria. Y de acuerdo a lo informado, nunca fue parte de las discusiones, por lo que debemos de rechazar esta cortesía que en realidad huele a soborno. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando se legisla al vapor, sin revisar y sin ventilar públicamente los detalles de las leyes. Desde su curul, el diputado del Partido Verde Ecologista Arturo Camarena señaló que el artículo en comento no precisa este término de pensión vitalicia. El artículo 209 en su fracción 31 jamás señala que la pensión a la que se han referido los compañeros que han hecho uso de la tribuna sea vitalicia, que no le mientan al Pleno. Sí, diputado, y mucho menos no se abrió a la discusión, gente. lo lamento, pero no puedo abrir a discusión ya el tema. Ha concluido la presentación. Bueno, luego de este debate, las reservas no fueron aceptadas por el Pleno de la Cámara Baja y se aprobó el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus términos. De tal manera que los artículos reservados quedaron en sus términos, así lo determinó el Pleno, con una votación de 232 votos a favor, 196 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.